Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, Mevorach, reposo, paz y bendiciones en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua, Adonai y Mashiach, desde la comunidad judía mesiánica Anshei Haderek, los del camino. Les saluda el rabino José Alcántara Urbina, siervo de Yeshua HaMashiach, proclamando que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Baruch Hashem. Aleluya. No hay otro camino, solamente el de Yeshua HaMashiach. Estamos en la parashá Pekudei, que significa cuentas de. Esta porción, esta parashá, se encuentra en Shemot, en Éxodo 38, 21 al 40, 38. En resumen, podemos decir, habla de del registro contable de toda la obra del Mishkan, del tabernáculo, de toda la construcción del Mishkan, del tabernáculo, de toda la elaboración de las vestiduras del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, y también cuando se llegó el Mishkan, el tabernáculo, y como la gloria de Adonai, como la kabod de Adonai, llenó el Mishkan. Al final de esta parashá, en Shemot, en Éxodo, bueno, ahorita de la presentación con diapositivas. Espero poder abordar toda la temática de hoy, porque por lo general cuando traigo diapositivas pues nos quedamos a medio camino. Si vieron que el tiempo nos está alcanzando, voy a leer el contenido para no quedar en el aire. ¿Están de acuerdo conmigo, amados hermanos? Baruch Hashem, que estén de acuerdo. En Shemot, en Éxodo 40, 34 al 38. ¿Por qué leemos Shemot 40 del 30 al 38? Bueno, es el final del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Esta parashá es la porción final del libro de Shemot, de Éxodo. Y el broche de oro de este hermoso libro, de este segundo libro de la Torah, el broche de oro es la gloria, la kabod de Adonai, llenando el Mishkan, llenando el tabernáculo. Es decir, todos los pormenores, todos los detalles, todos los significados, todos los colores, todas las medidas, todas las disposiciones, todo el mobiliario del Mishkan, del tabernáculo, hubiese sido un mueble vacío, hubiese sido una tienda vacía, si no hubiera estado llena de la kabod, de la gloria de Adonai. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado con el estudio de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos diste a Yeshua HaMashiach, tu amado Hijo, que es luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Shemot, Éxodo 40, 34 al 38. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el Mishkan, el tabernáculo. Y no podía Moshe entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria, la kabod,
de Yahvé lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del Mishkan, del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Yahvé estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, inicio esta enseñanza, este comentario de esta parashá con esta cita del rabino Isaac Lichtenstein, que dice: Yeshua declara la gloria de Dios. Así como los cielos declaran la gloria de Dios y las nubes proclaman la obra de sus manos, así Yeshua, el rostro resplandeciente del ser invisible de Dios en la tierra, manifestó y glorificó a Dios, para que ahora todo el pueblo pudiera conocerlo y adorarlo, para que las naciones se alegren y se regocijen, porque Dios ha hecho grandes cosas con ellos. Así como los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, así Yeshua, el rostro resplandeciente de Dios. Así Yeshua, el rostro resplandeciente de Dios. Este rabino Isaac Lichtenstein es una referencia, es uno de los mayores eruditos dentro del judaísmo mesiánico, uno de los mayores referentes dentro del liderazgo de rabinos, que aportó mucho al judaísmo mesiánico en su desarrollo en los últimos tiempos. Él, de bendita memoria, él ya fue llamado a la presencia de Adonai hace mucho tiempo. Pero qué interesante poder analizar lo que el rabino Isaac creía acerca de Yeshua, porque en estos últimos tiempos hay corrientes que tal vez se hacen llamar judías mesiánicas, pero no reconocen la plenitud de la deidad en Yeshua HaMashiach. No reconocen la naturaleza divina de Yeshua. No reconocen que Yeshua es Adonai, que Yeshua es Elohim. No reconocen el Ejad de Adonai. Este tipo de personas, este tipo de corrientes solo enseñan que el Padre es Dios, que el Padre es Adonai, pero se les olvida de que en las Sagradas Escrituras, en el Tanaj, desde Génesis hasta Apocalipsis, pues Adonai también se reveló como hijo, o también se manifestó como hijo, es decir, la manifestación visible de Adonai, la manifestación con la cual Adonai se hizo cercano a Israel, su pueblo, y por extensión a todas las demás naciones de la tierra. Entonces, recordemos que el Mishkan terrenal, el Mishkan que Moshe ordenó que se construyera en el desierto, primeramente porque Adonai se lo había encomendado, es una réplica, una representación del Mishkan celestial, de las cosas celestiales, del plano celestial, del programa celestial. Entonces vemos la gloria de Dios, la gloria de Adonai, residiendo
en el Mishkan, pero recordemos que el propósito de Adonai no era solo residir en una tienda temporal, sino que el propósito de Adonai era residir en el corazón de Israel, en el interior del corazón de Israel. El propósito de Adonai no era residir en medio de su pueblo, sino que era residir en su pueblo. Y esta máxima expresión y este máximo cumplimiento lo encontramos cuando Yeshua habitó entre nosotros. En este tipo de enseñanzas torcidas que niegan la deidad y la divinidad de Yeshua, se presenta a un Yeshua como que si fuese un humano en el que habitó la presencia de Dios. Y lo repiten mucho y lo recalcan mucho. Y a oídos incautos o a oídos de alguien que no tenga basada su emuná sobre la roca firme, tarde o temprano puede hacerle perder su fe o su emuná en quién es Yeshua. Porque Yeshua no es un ser humano común y corriente. Yeshua no existe hace 2000 años. Yeshua es preexistente. Estas corrientes antidivinidad van a decir que Yeshua es preexistente, pero lo van a hacer como un Dios prácticamente con D minúscula, un Dios menor con D minúscula, así como lo plantean los testigos de Jehová. Pero como nosotros hemos visto en innumerables ocasiones, desde la Parashá Bereshit, desde Génesis, desde Bereshit 1:1, primera letra, primera palabra, primer versículo, como el Hijo de Elohim y como la naturaleza Ejad de Elohim, de Adonai, se revela en su Torah. Entonces, no es algo, amados hermanos, que estemos hablando de que aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas o Juan solamente, sino que estamos hablando que aparece en el fundamento de la Torah y en el original hebreo. En el original hebreo. Y además es la fe original del judaísmo mesiánico. Es decir, ahora decir judaísmo mesiánico quieren redefinir el concepto o el significado del judaísmo mesiánico. ¿Cuál es la definición del judaísmo mesiánico? ¿Qué es un judío mesiánico? ¿Cómo se ha entendido este título a lo largo de los siglos? Y en este gran avivamiento de los últimos tiempos, a mediados del siglo XX, desde el 7 de junio de 1967, cuando el avivamiento judío mesiánico recobra su posicionamiento a nivel mundial, por decirlo de esta manera, aunque siempre han habido judíos mesiánicos, siempre han habido judíos creyentes en Yeshua. ¿Qué es un judío mesiánico? ¿Qué es un judío creyente en Yeshua? ¿Qué es lo que hace diferente a un judío creyente en Yeshua de otras corrientes judías? Porque en el judaísmo hay muchas corrientes. Están los ortodoxos, están los ultraortodoxos, y los ortodoxos y los ultraortodoxos tienen sus propias sectas, sus propias dinastías rabínicas, sus diferentes posturas, sus diferentes interpretaciones. Y vaya que son varias corrientes
dentro de estos dos tipos de judaísmo ortodoxo o judaísmo ultraortodoxo. Estamos hablando de varias corrientes y de escuelas y de dinastías hasídicas y de rabinos y de interpretaciones y de un largo etcétera. De ultraortodoxos y de ortodoxos están los conservadores, están los reformistas, y alguien por ahí un día que hacía mención se sonreía porque le parecía como que era cuestiones de partidos políticos, pero no es así, sino que son las diferentes corrientes, las diferentes sectas y los diferentes movimientos dentro del judaísmo. Están los caraítas ortodoxos, por así decirlo, que no reconocen al judaísmo rabínico, pero sí reclaman su judaísmo. Los caraítas solo reconocen el Tanakh, solo reconocen la Torá, pero no creen en el Talmud ni en los escritos rabínicos. Entonces, hermanos, en el judaísmo siempre ha existido una gran diversidad de corrientes. En el tiempo de Yeshua habían varias escuelas de fariseos, no solo era una escuela de fariseos, estaba la escuela de Gileel y estaba la escuela de Shammai. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos y estaban también los esenios, que habían abandonado la esfera de Jerusalén y la centralidad de la espiritualidad judía en el templo y se habían ido a las inmediaciones del mar salado, o conocido en Occidente como el mar muerto. Y estamos los judíos mesiánicos. Pero ¿qué nos diferencia de todos estos grupos judíos que hemos mencionado? ¿Qué nos diferencia a nosotros? Por eso dije que yo creo que voy a tener que leer la información que trae ahí, porque con una hora o hora y media no basta. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros como judíos? ¿Qué nos hace diferentes de todo este universo y conglomerado no de judaísmo? Y no lo digo yo, lo dicen eruditos en el judaísmo. No de judaísmo, sino de judaísmos. Por favor, óigase bien. Y no solo de este tiempo, no hay judaísmo, sino que hay judaísmos. Desde el tiempo de Yeshua. Cuando Yeshua vino, ya habían judaísmos. En la actualidad hay judaísmos. Entonces, ¿a quién seguimos nosotros? ¿Qué voz seguimos nosotros? ¿Quién es nuestro pastor por excelencia? Nuestro pastor es Yeshua. Nuestro pastor es Yeshua. Y aunque Yeshua ha dispuesto a cualquier cantidad de pastores para que presidan en su grey, en su rebaño, el único pastor que puso su vida por sus ovejas se llama Yeshua HaMashiach. Y no hay nadie más que vaya a entregar su vida, porque ya Yeshua, el pastor de los pastores, la entregó. Entonces, ¿qué voz vamos a escuchar? Cuando suena el shofar, ¿cuál es la voz? Porque las ovejas oyen su voz. Y las ovejas conocen a su pastor. Ustedes lo han visto, hermano, en los videos cuando un pastor llama a sus ovejas de largo. Y como aquellas ovejitas miren una por una.
obedientes y todas buscan a su pastor. Entonces, en medio de un universo de judaísmos, en medio de un universo de interpretaciones, en medio de un universo de rabinos, en medio de un universo de pastores, en medio de un universo de corrientes judías, ¿a qué pastor vamos a escuchar? Cuidado en caer en el error de negar al pastor de los pastores, porque el único que puede dar seguridad eterna, amados hermanos, es Yeshua HaMashiach. Podemos hablar bellezas del Mishkan, y en esta comunidad hemos hablado bellezas del Mishkan. No solo su servidor, ustedes mismos han tenido la oportunidad de enseñar acerca del significado del Mishkan. Varios amados hermanos acá, y es preciosa la enseñanza del Mishkan. Amén, hermanos. Podemos hablar belleza de los detalles y el significado del Mishkan. Pero si la gloria de Adonai, la presencia de Adonai no está en tu vida, ¿de qué te sirve? Porque hay mucha gente que está hablando bellezas, enseñanzas muy bonitas, pero la presencia de Adonai no está en sus vidas. Son solo intelectuales y utilizan un lenguaje académico de alto nivel. ¿Y ves que yo estoy en contra del lenguaje académico? Por supuesto que no, porque aquí se enseña la palabra, aquí se ha enseñado la palabra, aquí estudiamos la Torah, pero nadie dijo amén. Amén. Aleluya. Baruch Hashem. Pero si solo queda en el intelecto, hermano, si la enseñanza solo te queda en el intelecto y la presencia de Dios en tu vida, ya se te olvidó orar. Alábalo porque Yeshua vive. ¿No has podido orar una hora? ¿No has podido orar una hora? ¿No has podido orar una hora? Y la unción se siente, amén, hermanos. ¿Cuántos han sentido la unción? ¿Cuántos saben qué es la unción? La unción se siente. La unción se siente. Y cuando una persona porta la unción, se siente. Nosotros somos el tabernáculo, hermano. Porque Yeshua ha venido a morar en nosotros. El Espíritu de Dios ha venido a morar en nosotros. Y eso no se nos debe de olvidar. Eso no se nos debe de olvidar. Hay gente que dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de buscar el rostro de Dios, dejó de sentir la presencia de Dios, se mofan de las manifestaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y aunque hay manifestaciones que no son genuinas, hay manifestaciones que son genuinas. Entonces, yo no puedo comprender como una persona que se diga creer en Yeshua se burle de las manifestaciones
del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Porque cuando Yeshua enseñaba, hermanos, el Espíritu Santo se movía. Había sanidades, milagros, prodigios, liberaciones. Y ese es el Evangelio, ¿no? Lo decíamos del Shabbat anterior. Ese es el Evangelio. El que salva, el que liberta, el que restaura, el que da vida. Y vida en abundancia a través de Yeshua. Porque solo Yeshua es el que da vida. Entonces, ¿qué es un judío mesiánico? Es un judío que cree que Yeshua es Adonai, es Elohim. Ese es un judío mesiánico que cree que Yeshua es Adonai, es Elohim. Y lo cree con todas sus fuerzas, con todo su corazón y con todo su ser. Y esto no es porque yo lo esté diciendo en esta tarde de Shabbat. Esto es porque hay un historial detrás de lo que yo estoy diciendo. Entonces, cualquier persona que se autodenomine judío mesiánico, pero no crea que Yeshua es Adonai y que Yeshua es Elohim, esa persona no es judío mesiánico. Y ahí es donde nosotros debemos tener la agudeza y desarrollado el discernimiento del Espíritu. Aleluya. Baruch Hashem. Porque se están moviendo unas cosas raras, hermanos. Tremendamente raras. En internet. En contra de Yeshua. En contra de Yeshua. En contra de la doctrina de la encarnación. Dios se hizo hombre. Y cuando Dios se encarnó, es decir, cuando Yeshua se encarnó, era hombre, pero era Dios. Era Dios. Aleluya. Baruch Hashem. Y esa fe no se negocia, porque está desde Génesis hasta Apocalipsis. Baruch Hashem. La gloria de Yeshua, Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el Mishkan, el tabernáculo de reunión, y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Y la gloria de Yahvé. ¿Para qué estaba preparado el tabernáculo? Para la gloria de Yahvé. ¿Para qué te creó Adonai a ti? Para llenarte con su gloria. Aleluya. Para llenarte con su espíritu. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Entonces, ¿quién es el que vive en ti? Aleluya. Es Adonai. Si Yeshua es el que vive en ti, entonces es Adonai. Porque nadie puede vivir en ti aparte de Adonai. Aleluya. Aleluya. Y los rabinos comparan, amados hermanos, toda la semana de la creación, Bereshit, con la construcción del Mishkan. Es decir, el universo, la creación en su totalidad, se compara como el Mishkan, como el tabernáculo. Y recordemos que todo fue creado por medio de Yeshua y para Él, por Él y para Él, por Él y para Él. ¿Para qué fueron creados los cielos y la tierra? Para Yeshua.
¿Para qué fue construido el Mishkan, el tabernáculo terrenal? ¿Con qué propósito? Para Yeshua. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Dice que la palabra original que aparece en Shemot de Éxodo 40:34, la palabra original es Kabod, para gloria. Kabod se escribe con Kaf, Bet, Bab y Dalet. Kabod significa gloria, honra, glorioso, peso, esplendor, copiosidad. Gloria, honra, glorioso, peso, esplendor, copiosidad. Este es el significado de la palabra Kabod. Ahora nos vamos al famosísimo pasaje de Yohanan, de Juan 1:14. Hemos estado detenidos ahí, hermanos, en estos últimos Shabbatot. Juan 1:14. En la Reina Valera, una de las versiones más usadas, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la Torá viviente dice: y la palabra se convirtió en carne y habitó, es decir, quedó, descansó, descendió entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, Emet. Cuando dice y la palabra habitó, es decir, en hebreo davar, en arameo memra o milta, en español la palabra o el verbo, habitó, es que no, del griego es que no, la palabra griega que aparece ahí es que no, significa acampar, derivar, está relacionada con la solemnidad de Sukkot. Choza o residencia temporal, es decir, una sucá, una enramada o un tabernáculo. Y aquel verbo, palabra, davar, menta, milta, fue hecho carne, hizo su sucá, su tabernáculo, entre nosotros. Pero dice: vimos su gloria. Dice que el verbo, la palabra, que es Dios, según Juan 1:1, que estuvimos viendo el Shabbat anterior, la palabra es Dios y Dios es la palabra. No hay duda alguna. En esa expresión no hay duda alguna de que la palabra es Dios, es Elohim en el concepto más alto de la palabra, en toda la extensión de la palabra. Es decir, sin lugar a dudas, la palabra, el davar, la membra, la milta es Dios, y estaba con Dios desde el principio. Pero esta palabra, que es Dios, se hizo carne. Es lo que está diciendo el evangelista. No podemos cambiar el fundamento de los apóstoles. Alábalo porque Yeshua vive. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Yeshua HaMashiach la piedra principal del ángulo. Pero la profecía dice: la piedra que desechar los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y quiénes eran los edificadores? Las autoridades religiosas. ¿Quiénes eran los
edificadores, los intérpretes de la Torá. Y los intérpretes de la Torá, cuando Yeshua vino como hombre, no pudieron, lamentablemente, muchos de la gran mayoría, solo algunas excepciones, lo reconocieron. Casi la gran mayoría de los estudiosos de la Torá, excepto, por ejemplo, Nicodemo, cuando visitó a Yeshua de noche, y Yeshua habló profundidades de la Torá en esa ocasión, y Yeshua le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Y hoy, 2000 años después, hay mucha gente que maneja tecnicismos, hay mucha gente que maneja el hebreo inclusive perfectamente, y no reconocen a Yeshua como Adonai, como Elohim. Y los principales, los Kohanim y el Kohen Gadol, cuando estaba Yeshua presente en el juicio, ellos conocían, ¿verdad que conocían perfectamente el hebreo? ¿Conocían la Torá perfectamente en hebreo? Perfectamente en hebreo. Entonces, el conocimiento es importante, amados hermanos. Y ustedes saben que en el judaísmo mesiánico se estudia la Torá. Se estudia la Torá. Y se estudia de verdad, no es por encimita. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? El conocimiento es sumamente importante. Pero cuídate de estarte llenando solo de conocimiento y estar descuidando tu intimidad con el Abba. Tenemos en los evangelios, tenemos el ejemplo del rabino por excelencia. No hay ningún rabino que le llegue. Ustedes saben quién es. Yeshua. Y dice, y les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Esa frase dice mucho, ¿no? Los escribas eran los que se pasaban día y noche con las escrituras. Su primer oficio era escribir la Torá, el Tanaj, en el original hebreo. Pero de tanto que las escribieron, que se volvieron doctos, se volvieron eruditos, se volvieron intérpretes de la Torá. La enseñaban, pero no tenían autoridad. La enseñaban, pero no tenían autoridad. ¿Y por qué Yeshua sí tenía autoridad? ¿Por qué Yeshua sí transformaba a las personas? Aleluya, porque Yeshua es la palabra y la palabra es Dios y Dios es la palabra. Son frases sencillas, hermano, que hasta un niño de 5 años se la sabe. Pero de ese principio, de esa fe y de esa emuná judía mesiánica, nadie nos puede sacar, porque es la palabra. No es enseñanza de hombres, no es enseñanza greco-romana, no es enseñanza, ¿qué es eso? ¿Es cristiano? No, eso no es cristiano.
Eso es judío, eso es muy judío. Aleluya. 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 Baruch Hashem. Entonces, en el 1.14 dice que vimos la gloria, que la palabra se hizo carne, que habitó, que puso su sucá en medio de nosotros, su tabernáculo, y que vimos su gloria. En el español yo creo que todos estamos por demás acostumbrados con este versículo, hermanos. Dice que vimos la gloria del verbo encarnado, de la palabra encarnada. Vimos la gloria. Entonces me fui al griego y ¿sabe qué me encontré, amados? Que en el griego, el Brit Hadashah, recuerda que el Brit Hadashah fue escrito en hebreo. Hay algunos libros del Brit Hadashah que sí se encuentran en físico en hebreo, otros no. Pero por los modismos, la gramática, etc., el Brit Hadashah fue escrito en hebreo. Pero contando con la evidencia del griego, del Brit Hadashah, en el 1.14 de Yohanan de Juan, donde dice, y vimos su gloria, del unigénito del Padre, de la palabra del Padre. Yeshua es la palabra del Padre. Yeshua salió del Padre. Y en Apocalipsis, Yeshua recibe la misma adoración. El Cordero recibe la misma adoración del que está sentado en el trono. La misma honra, la misma alabanza, la misma exaltación, la misma adoración, etc. Y en todo el pensamiento hebreo, judío, y en todas las escrituras hebreas, judías, el único que aparece sentado en el cielo, el único que está sentado en el cielo, una vez lo dijimos en esta comunidad, es Adonai. A lo largo de todas las escrituras, el único que está sentado en el cielo es Adonai. Pero a Yeshua también lo vemos sentado. Los ángeles nunca aparecen sentados en el cielo. El único que tiene derecho de sentarse en el cielo. Aleluya. ¿Cuántos lo alaban? Amén. ¿Cuántos lo glorifican? Amén. ¿Cuántos lo exaltan? Amén. ¿Cuántos lo adoran? Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben que Yeshua es real? Amén. Es que esto no es cuento, hermano. Esto es que es real en tu corazón. Es real. Yeshua es real. Cuando usted le presenta a Yeshua a otra persona, usted tiene la certeza de que le está hablando de alguien que es real. De alguien que es real. Y que está sentado allá a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, está exaltado en la misma autoridad, en el mismo poder, en el mismo honor de Adonai. Entonces, cuando me fui al griego de Juan 1.14, donde dice que vimos la gloria del unigénito, en el griego la palabra es doxa. Para gloria es doxa. Y doxa significa claridad, perdón, gloria, claridad, majestad. Opinión siempre es bueno en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Alabanza, honor, majestad, gloriosa, gloria, glorioso, honroso, honor.
renombre, gloria, esplendor. Gloria, óigase bien, una cualidad especialmente, me volteo para tomarle gusto, hermano, para asegurarme de que ustedes también me estén viendo. Una cualidad, y lo subrayé, especialmente divina, la manifestación tácita, es decir, sin duda alguna, sin incertidumbre, es una manifestación tácita de Dios. El esplendor. En el 1.14 de una de las versiones del Brit Hadashah, del hebreo, lo tradujeron, gloria lo tradujeron como tiferet, o esplendor. Pero en el griego, doxa, la misma palabra, doxa, esta misma palabra, doxa, que también es uno de los sinónimos, esplendor, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, en la parashá que estamos, en la parashá habla de la gloria, ¿verdad, hermanos? Habla de la gloria llenando el tabernáculo. Regresémonos, porque yo creo que ya se les olvidó lo que leímos al principio de Shemot. Entonces, dice que entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Bueno, en el original hebreo, gloria, como lo vimos anteriormente, es kabod. Ahí la palabra que aparece es kabod, en el original hebreo. Entonces, una vez que me fui al griego de Juan 1.14, me fui al griego de la Torá, es decir, a la Septuaginta, que es la versión en griego, koiné, en griego popular de la Torá, del original hebreo de la Torá. Y sabe que aparece, ¿qué palabra aparece en la Septuaginta para gloria? En el 40:34 de Shemot de Éxodo. Éxodo 40:34. Por eso que a nadie le cuente cuentos. ¿De quién es Yeshua? Yeshua es Adonai, Yeshua es Elohim, Yeshua es Yahvé. Y Yeshua salva, el único que salva es Adonai. Yeshua sana, el único que sana es Adonai. Yeshua restaura, el único que restaura es Adonai. Yeshua libera, y el único que libera es Adonai. Yeshua viene, y el que prometió regresar en el Tanaj, en la Escritura, es Yahvé Adonai. Aquí no estamos hablando de impostores, aquí estamos hablando de una realidad de las Sagradas Escrituras. Alábalo, porque Yeshua vive. Entonces, y aquí lo tienen en esta diapositiva, hermano. En Juan 1.14, la que está en blanco, la palabra que está en blanco es doxa. En la primera de Juan 1.14, es la misma palabra donde dice gloria, en el griego, Juan 1.14, doxa. Y en la Septuaginta, en Éxodo 40:34, no tengo el cursor aquí. Esta otra palabra, donde dice que la nube de la gloria, que no está, es la misma palabra. Es la misma palabra doxa.
Lo único que cambia es la grafía del griego, pero es la misma palabra. Es la misma palabra doxa. ¿De quién era la gloria en Shemot, en Éxodo 40, 34? ¿De quién era la gloria? ¿Era la gloria de Yahvé? Y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Kabot, en hebreo original, en la versión griega, Septuaginta, doxa. En la versión griega de Juan 1.14 dice que vimos la gloria, la doxa del unigénito del Padre. Del Abacabot. Siempre con el comentario del Drihadashá del doctor David Stern de Juan 1.14, la palabra se convirtió en un ser humano. Literalmente, la palabra se hizo carne. No es que un hombre llamado Yeshua, que creció en Nazaret, un día decidió que era Elohim, Dios. Por el contrario, la palabra que estaba con Elohim, con Dios, y era Elohim, renunció a la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. Juan 17:5. Y se vació a sí mismo, es decir, de su gloria, ya que tomó la forma de un esclavo al convertirse en ser humano. Filipenses 2:7. Sigue diciendo el mismo comentario. Es Elohim, es Dios la palabra, es Elohim la palabra, es Dios la palabra. Entonces, ¿quién decidió hacerse hombre? No al revés. Es Dios la palabra. Entonces, ¿quién decidió hacerse hombre? Entonces queda claro que para este erudito y comentarista del Drihadashá, el doctor David Stern, era claro que Yeshua es la palabra de Elohim y que la palabra de Elohim es Elohim, Baruch Hashem, aleluya. Sigue diciendo el comentario. El Tanakh informa muchos casos de la aparición de Elohim como hombre. El Tanakh, es decir, la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, informa, le voy a tomar gusto aquí, hermano, muchos casos de la aparición de Elohim como hombre. A Abraham en Génesis 18, a Jacob Génesis 32, 25, 33, a Moshe en Éxodo 3, a Yehoshua, Josué 5, 13 al 6, el pueblo de Israel, Jueces 2, del 1 al 5, Gideón, Jueces 6, del 11 al 24, Manoah y su esposa, los padres de Shishon, Jueces 13, del 2 al 23. En todos estos pasajes, los términos Adonai y el ángel o el malach de Adonai, o Elohim y el malach de Elohim, se usan indistintamente, y en algunos de ellos se habla del malach de Adonai como un hombre. El Tanakh mismo enseña que Elohim Todopoderoso tiene el poder, si así lo elige, de aparecer entre los hombres como un hombre. Lo vuelvo a leer. El Tanakh mismo enseña que el Elohim Todopoderoso tiene el poder, si así lo elige,
de aparecer entre los hombres como un hombre. ¿Sabe por qué recalco esto, hermanos? Vuelvo y repito, podemos hablar bellezas de todas las definiciones del Mishkan, del tabernáculo, lo hemos hablado en esta comunidad. Hasta usted ha pasado aquí a exponer los significados y los simbolismos. Pero si usted que ha creído, porque esto es lo que siempre hemos creído, o si una persona ha creído esto, que Elohim puede manifestarse de forma física y de un tiempo comienza a negarlo, entonces perdió toda la perspectiva, toda la información y toda la revelación y todo el significado de lo que realmente es el Mishkan. Baruch Hashem, por una enseñanza con todos los detalles del Mishkan, del tabernáculo, de sus simbolismos, de sus mobiliarios. Baruch Hashem. Pero si esto no es la centralidad de lo que es el Mishkan, porque el Mishkan habla de la encarnación, de la doctrina de la encarnación, de que Dios se encarnaría, de que Dios sería hombre para salvarnos y para salvar, porque Dios sigue salvando, amén, hermanos. Entonces, si Yeshua o si están negando la divinidad o la deidad de Yeshua, que Yeshua es Adonai o que Yeshua es Ejad, o las manifestaciones de Adonai como Padre, Hijo y Espíritu Santo, Abba, Ben y Ruach HaKodesh, decíamos en el Shabbat anterior, ¿cuál es el poder del Evangelio que esta gente está predicando? ¿A qué Mesías están predicando? El Tanakh mismo enseña que el Elohim Todopoderoso tiene el poder, si así le dice, de aparecer entre los hombres como un hombre. El Brit Hadashah, el nuevo, los escritos apostólicos del nuevo pacto lleva esta idea ya judía, un paso más allá. Este es uno de los famosos comentaristas judíos mesiánicos, hermano. No solo Elohim puede aparecer en forma humana, sino que la palabra de Elohim puede convertirse en un ser humano, y así lo hizo. No solo Elohim puede aparecer en forma humana, sino que la palabra de Elohim, y la palabra de Elohim, ¿qué es? Según Juan 1.1, es Dios. Es Elohim, es Adonai. Eso es indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esa es la definición del Mishkan. Dios fue manifestado en carne. La carne de Yeshua, por lo tanto, ¿qué era? Era humana y era divina a la vez. La sangre de Yeshua, ¿cómo es? Al encarnarse, humana y divina a la vez. Dice en el libro de los Hechos que Dios compró a su Keilah con su propia, la sangre de Dios. La sangre de Dios. La sangre de Dios. Hechos 20:28, amén, sí, amén. Hechos 20:28, nadie puede cambiar los escritos apostólicos. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, os ha puesto por obispo para apacentar la Keilah del Adón, la cual él ganó por su propia
sangre. Entonces la sangre de Yeshua no es solo humana, es divina. Si la sangre de Yeshua fuera humana, nosotros estuviéramos perdidos. Se lo digo sinceramente, hermano. Estuviéramos perdiendo el tiempo aquí. No salvaría. Porque ningún ser humano, aunque yo los estime mucho a ustedes, hermanos, yo sé que ustedes me estiman también a mí. Aleluya. Amén, hermanos. Pero yo no puedo salvarlos. Ni ustedes me pueden salvar a mí. Y yo los estimo mucho a ustedes. Pero ningún ser humano puede salvar a otro. Simple y sencillamente. Nosotros somos salvos porque la sangre que se derramó en ese madero es divina. Tiene poder para salvar a millones de personas. Imagínense, se derramó hace 2000 años, pero nos salvó a nosotros. Y sigue salvando. Y va a salvar a más todavía. Porque hay muchas personas que tienen que entrar al redil. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? Aleluya. Aún en estos tiempos finales y difíciles, esas almas que han sido reclamadas y que están bajo la promesa van a venir a los pies de Yeshua HaMashiach. Salmo Tehilim 49:7 dice que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Dice que según el Salmo 49:7 ningún ser humano puede redimir a nadie. Escrito está, alábalo porque Yeshua vive. Afile la espada, hermanos, para que cuando alguien venga a decirte que Yeshua no es Adonai y Yeshua no es Elohim, entonces tú sacas la palabra del Ruach, del Espíritu, que es la palabra de Dios, la espada. Y dice Tehilim 49:7, que ningún ser humano puede redimir a nadie. Que ningún hombre puede redimir a nadie. Y deja que la palabra de la espada penetre hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. La palabra tiene filo, hermano. La espada tiene filo. La espada tiene, dice, penetra. Rabino, no ofendan en las polémicas de Facebook. Si tiene filo. ¿Qué voy a hacer cuando se alborotan los de la Navidad y los del Año Nuevo? Si tiene filo. I'm sorry for you. I speak English very well. Tehilim, Salmos 49:7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Oigan, hermanos, la redención de nuestra vida es de gran precio. Nosotros estamos agradecidos con Yeshua hasta la eternidad. A nosotros, a Yeshua, nadie nos lo saca del corazón. Porque la redención de su vida es de gran precio, y es decir, no se logrará jamás por medios humanos. Tiene que haber una intervención divina. Por eso es que es la gloria, la kabod, la doxa.
Por ejemplo, un creyente del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto, puede estar de acuerdo en que la naturaleza del Elohim no es física o material, pero insistiría en que el artículo no excluye la encarnación de la palabra como Yeshua, sí se entiende como un atributo ocasional de Elohim más que esencial. Un evento necesario porque el pecado ocurrió en la historia humana. Por otro lado, el Malvin Yeshiel Mijael, escribiendo en el medio siglo XIX, aunque un firme defensor de la ortodoxia contra la reforma del judaísmo, tiene un concepto de Galmut. Pueden decir todos, o podemos decir todos, Galmut, encarnación, sorprendentemente cerca de la idea cristiana de encarnación, no idea solamente cristiana. Estoy leyendo una cita textual, del comentario, sino es una doctrina fundamental del judaísmo mesiánico. De la encarnación se encuentra en su comentario sobre Génesis 18, donde a Adonai se le aparece a Abraham. La palabra Galmut está relacionada con el golem. Recuerda la obra en Yiddish de golem, basada en un cuento popular sobre un cuerpo de arcilla que su creador hizo que cobrara vida. Shekhinah, la presencia manifiesta de Elohim. Ahí él toma de este comentarista ortodoxo una comparación de esta obra judía. Lo que hace es una comparación con el tema de la encarnación, para denotar que aún dentro de la ortodoxia judía, existe este concepto de Galmut, es decir, de la encarnación de Dios, de Elohim o de Adonai. Para concluir, hermanos, solo voy a citar un comentario acá y con esto cierro. Lo estoy citando textualmente para poder avanzar, porque si no la enseñanza quedaría inconclusa y no es el objetivo, sino que abordar lo más que se pueda sobre el tema. Doxa, gloria, significa primariamente opinión, estimación, de ahí el honor resultante de una buena opinión. Se usa, inciso A, de la naturaleza y actos de Dios en manifestación de sí mismo. Ya dijimos que aparece en el griego, en la versión griega de Juan 1.14, vimos la gloria del unigénito del Padre. La gloria en el griego aparece como doxa, y en la versión griega de la Torá, y en la Septuaginta, donde dice la gloria, Shemot, Éxodo 40:34, aparece doxa. Entonces doxa es de la naturaleza y actos de Dios en manifestación de sí mismo. Digámoslo todos, eso, hermanos, aunque sea solo ese pedacito, por favor. De la naturaleza y actos de Dios en manifestación de sí mismo. Esto es lo que Él esencialmente es y hace, tal y como queda exhibido en cualquier forma en que se revele a sí mismo en estos respectos, y particularmente en la persona de Mashiach, en quien esencialmente su gloria siempre ha resplandecido y siempre resplandecerá. Juan 17:5, Juan 17:24, Hebreos 1:3. Fue exhibida, es decir, doxa, gloria, fue exhibida en el carácter y en los actos de Mashiach en los días de su carne. Juan 1:14, Juan 2:11. En Caná se manifestaron tanto su gracia como su poder, y estos constituían su gloria. Asimismo, en la resurrección de Lázaro, Juan 1:14, Juan 11:40. Lázaro tenía 4 días
ninguno ha hecho los milagros que Yeshua hizo. Y como decía una hermana ahí en el grupo del WhatsApp, hay gente que Yeshua le ha hecho milagros, hay gente que Yeshua le ha hecho sanidades, hay gente que Yeshua le ha hecho maravillas, hay gente que Yeshua la salvó, la liberó, la perdonó, la limpió, la rescató, y ahora lo están negando. Porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Escrito está. Yo no solo enseño, también predico. Alábalo porque Yeshua vive. La gloria de Dios se manifestó en la resurrección de Mashiach, Romanos 6:4. Y en su ascensión y exaltación, Primera de Pedro 1:21. De la misma forma en el monte de la transfiguración, Segunda de Pedro 1:17. Rabino, no hable así, no acomode la palabra. Es que es espada. ¡Es espada! ¡Es espada! De la misma forma en el monte de la transfiguración, Segunda de Pedro 1:17, en Romanos 1:23 se habla de su eterno poder y deidad como su gloria doxa. Esto es, sus atributos y poder revelados por medio de las cosas creadas. En Romanos 3:23, estoy leyendo rápido porque hay un montón de escrituras aquí, de versículos. Ustedes ya lo tienen, no se preocupen. La palabra denota la manifiesta perfección de su carácter, especialmente de su justicia. En Colosenses 1:11, la potencia de su gloria significa el poder que es característico de su gloria. No me estoy sacando esto de la manga, hermanos. Me fui a los manuscritos griegos. No me lo estoy sacando de la... Es que como él cree que Yeshua es Adonai y Elohim, no. Es que esto no es lo que yo creo, esto es lo que la Escritura dice. Aleluya. Y esto es lo que vamos a defender en estos últimos tiempos. Porque hay un montón de gente que está siendo engañada. Y el que niega a Yeshua en estos tiempos está listo. En estos tiempos y en todo tiempo. Mejor no me hubieras conocido. Átate una piedra de molino y te lanzas en el lago Soluto. Es duro, son palabras duras. Son palabras duras. La potencia de su gloria significa el poder que es característico de su gloria en Efesios 1:6, Efesios 1:12, Efesios 1:14, no lo podemos leer por el tiempo. La alabanza de la gloria de su gracia y la alabanza de su gloria significan el debido reconocimiento de la manifestación de sus atributos y caminos, Efesios 1:17. El Padre de gloria lo describe como la fuente de la que proceden todo esplendor y perfección divina en su manifestación y a la cual pertenecen. Inciso B, del carácter y caminos de Dios, exhibidos por medio de Mashiach, del carácter y caminos de Dios. ¿Quién es el que muestra al Padre, hermano? Yeshua. ¿Quién es el que refleja al Padre? Yeshua. El Hijo es la representación exacta del Padre. El Hijo es la representación exacta del Padre. ¿Usted quiere ver al Padre? Los discípulos querían ver al Padre. En el primer siglo también. Nosotros queremos ver al Padre. Todos responderíamos amén. Yo sé que todos queremos ver al Padre. Pero Yeshua le respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque a través de Yeshua nosotros podemos ver al Padre. Y si Yeshua es real en tu vida, amado hermano, tú conoces al Padre. Aleluya. Nadie necesita contarte cuentos. Si Yeshua es real en tu vida,
Estamos hablando de que es real, porque Yeshua es amor, Yeshua es misericordia, Yeshua es perdón, Yeshua es salvación, Yeshua es redención. Y esto lo vivimos los creyentes en Yeshua todos los días de nuestras vidas. Hay una seguridad, hermano. Aunque estemos pasando lo que estemos pasando, los creyentes en Yeshua, tenemos una seguridad. Aunque la barca le estén azotando los vientos y a veces casi sentimos que nos van a volar al mar de la tormenta, pero estamos en la barca. Y Yeshua puede estar dormido. Quizás oramos y decimos, no me voy, Él nos oye siempre. Pero cuando Yeshua dice, manda a los vientos que se detengan, hermano, se hace grande bonanza. ¿Quién es este hombre? Decían, ¿quién es este? Los discípulos, que aún los vientos. ¡Wow! Aleluya, levanta tu mano derecha y dígalo, porque ahorita ya estamos en la prédica. ¿Quién es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Yo no sé cuál es la tempestad que está azotando tu vida, pero si Yeshua está en tu barca, en el nombre de Yeshua, 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 hay autoridad para que se haga bonanza. Y se hizo grande bonanza. Este es el Mesías en que nosotros hemos creído, hermano. Así que ese problema, esa circunstancia, esa situación, esa enfermedad, si hay enfermos que nos estén viendo, hay enfermos en este lugar, son sanos en el nombre de Yeshua. Porque hay autoridad en el nombre de Yeshua. Hay autoridad, hay autoridad, hay autoridad, hay autoridad, hay autoridad. Se sanan los enfermos. Y los muertos resucitan así como resucitó Lázaro. En el nombre de Yeshua. Aleluya. Este es el Mesías que yo predico y que usted predica, hermanos. Y que no nos cansamos de predicar. Del carácter y caminos de Dios exhibidos por medio de Mashiach y a través de los creyentes. Porque recordemos que Yeshua sopló, depositó su espíritu, su ruach en cada uno de nosotros. Dios nos puso en este lugar, en esta ciudad y en esta tierra para que a través de todos nosotros, hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías, el Espíritu Santo se manifieste en aquellos que lo necesitan. Del estado de bienaventuranza o bendición, mire qué grande, al cual los creyentes han de entrar, al ser hechos a la semejanza, no igual, a la semejanza de Mashiach. Ejemplo, Romanos 8:18, Romanos 8:21, Filipenses 3:21. Semejantes al cuerpo, semejantes al cuerpo de la gloria suya. Primera de Pedro 5:1, Primera de Pedro 5:10, Revelación 21:11. Resplandor o esplendor sobrenatural, diga sobrenatural, emanando de Dios como en la gloria de la Shekinah, en la columna de nube y en el lugar santísimo. Lo que estaba en el lugar santísimo está en tu corazón. ¡Alábalo! La gloria que estaba en el lugar santísimo está en tu corazón. ¡Aleluya! Esa gloria solo una vez al año el sumo sacerdote la miraba y ahora habita en tu corazón. ¡Aleluya! Qué maravilloso, hermanos. Acercaos confiadamente, dice, confiadamente al trono de la gracia.
Y antes vemos cuán difícil era que el sumo sacerdote entrara después del velo al lugar. Era difícil, era una jornada extenuante. El sumo sacerdote tenía que hacer muchas cosas, prepararse de antemano para poder entrar al lugar santísimo. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. La Shekinah en la columna de nube y en el lugar santísimo. Éxodo 16:10, Éxodo 25:22, Lucas 2:9, Hechos 22:11, Romanos 9:4. Dice, el cual según la carne vino el Mashiach, el cual es Dios, Elohim, bendito por los siglos de los siglos. Segunda de Corintios 3:7, Jacob, Santiago 2:1, Tito 2:13. Se usa del retorno de Mashiach, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Yeshua HaMashiach. Esa es la meta de cada uno de nosotros, hermano. Tito 2:13 dice, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. Y estamos por llegar a la meta, hermanos. Todos sabemos que Yeshua viene. Y el que esté firme, mire que no. Y mucha gente está cayendo. Mucha gente está entrando en apostasía. Mucha gente está negando a Yeshua. Comienzan a negar que Yeshua es Elohim Adonai. Y dicen que es el Mashiach, pero no es Elohim Adonai. Pero el caso es que de acuerdo a una gran cantidad de versículos, incluyendo Miqueas 5:1, el Mashiach tiene que ser Dios, tiene que ser Elohim, tiene que ser eterno. Y el único que tiene eternidad es Elohim. Entonces comienzan a negarlo que es Elohim Adonai. Y dicen, solo es el Mashiach. Después saltan al judaísmo ortodoxo o ultra ortodoxo y se hacen ortodoxos y ultra ortodoxos y lo niegan rotundamente. Y estamos casi como que cruzando, mire la recta final. Por eso Tito 2:13, esperando la manifestación gloriosa. Esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach. La gloria es de Yeshua, hermano. La Kabod es de Yeshua. La doxa en griego es de Yeshua. La gloria en el español es de Yeshua. The glory en inglés es de Yeshua. En el idioma que usted lo diga, la gloria es de Yeshua HaMashiach. ¡Aleluya! Dale gracias, ponte de pie, dale gracias, levanta tus manos, levanta tu corazón, levanta tu vida, levanta todo tu ser y dale gracias a Yeshua. Porque su gracia está en ti, porque su amor está en ti, porque su presencia está en ti, porque su espíritu está en ti. Como decíamos hace unos momentos, la gloria que estaba en el tabernáculo ahora está en tu corazón. Y que eso nadie te lo robe, amados hermanos. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, porque tu presencia y tu gloria es la que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros, Padre, no estaríamos en este lugar si tu presencia y si tu gloria no nos hubiera sostenido. Gracias, amado Abacadosh. Gracias, Avinu Shebashamayim, Padre Celestial. Gracias, porque la enseñanza del tabernáculo
es tan grande, Abba, es tan profunda, que se revela en Yeshua, tu unigénito, tu amado Hijo, tu palabra, tu membra, tu dabar, tu imagen visible, tu manifestación visible. Y también has querido, Abba Kadosh, que estos siervos inútiles, que estos hijos tuyos comprados con esa sangre preciosa, podamos ser ese tabernáculo, Abba, donde mora tu presencia. ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios? Aleluya. Profundamente agradecidos, Abba Kadosh. Eternamente agradecidos. Solo dale gracias, amado hermano. Porque la presencia de Dios está en tu corazón, está en tu vida, está en tu ser, está en ti. Aleluya, desde que recibiste a Yeshua como tu Mesías, como tu Salvador, como tu Redentor, y te lavó con su sangre preciosa, y te compró con su sangre preciosa. La gloria de Dios reside en ti. Aleluya. La gloria de Dios reside en ti. La gloria de Dios habita en ti. La presencia de Dios habita en ti. La presencia de Dios llena tu vida. Porque ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. Infinitamente gracias, Padre Celestial. Gracias, gracias, porque nos vamos refrescados, renovados con tu palabra, restaurados con tu palabra, edificados con tu palabra, impartidos con tu palabra, Abba Kadosh. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua. Nuestro corazón es un Mishkan, un tabernáculo. Nuestra casa es un Mishkan, un tabernáculo. Nuestra familia es un Mishkan, un tabernáculo. Gracias por las promesas de redención, de salvación, alcanzando a las familias de la tierra. Familias completas, restauradas, en el nombre de Yeshua, para la honra y la gloria de su nombre. Aleluya. Gracias, Abba Kadosh. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Para los que nos siguen en la transmisión, les deseamos Shavua Tov, buena semana, en el poderoso y maravilloso nombre de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom y Shabbat Tov.